Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar con el siguiente tema que se llama frecuencias. Y bueno, este tema también nos va a ayudar para ir ordenando los datos una vez que los obtenemos de los diferentes medios, ya sea por un cuestionario, una entrevista, incluso a lo mejor por los medios electrónicos, ya podamos obtener estos datos. Ok, vamos a ver a qué se refiere con frecuencias y vamos a hacer uso también de una presentación que vamos a proyectar. Ok, entonces, frecuencias. En un estudio estadístico, una vez que se tiene definida la población, porque recordemos que el trabajar con una población estamos hablando de un número muy grande de datos que vamos a obtener, por lo cual es importante entonces trabajar con una muestra representativa de nuestra población. Vamos a definir las variables por investigar. Y una vez que hemos conseguido todo este volumen de información, todos estos datos que ya los tenemos registrados, entonces generalmente estos datos, esta información está desordenada. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues tratar de ordenarla y organizarla. A estos datos desorganizados se les denomina datos sin agrupar o datos no agrupados. Ok, una vez obtenida estos datos numéricos, vamos a ordenarla recordando que tenemos dos formas de ordenarla. De menor a mayor, que es de forma ascendente, como lo hemos visto cuando trabajamos términos algebraicos, o de mayor a menor, entonces estaríamos hablando de un orden descendente. Ok. ¿Qué nos permite esta ordenación? Lo que nos va a permitir el tener estos datos ordenados es que de un vistazo yo pueda verificar algunas características básicas, como por ejemplo puedo ubicar fácilmente quién es el menor valor, cuál es el mayor valor, porque en base a estos datos pues obtengo el rango que comprende los datos. También puedo observar cuáles son aquellos datos que se repiten más veces y cuántas veces. Y ahí es donde entra el término de frecuencia. Además que este ordenamiento nos permite trabajar más rápidamente y que se haga más fácil y ágil el trabajo de los datos estadísticos. Bueno, ¿qué son los datos no agrupados? Son aquellos datos que pertenecen a una muestra menor de 20 elementos, aunque este valor puede variar. Algunos mencionan de 25, pero bueno, es una muestra pequeña. Estos datos no requieren ser agrupados porque con una simple inspección visual puedo observar fácilmente quién es el valor menor, quién es el valor mayor, ¿sale? Entonces no es muy problemático cuando son pocos elementos. Sin embargo, cuando estamos hablando de un número grande de elementos, tan solo, por ejemplo, que quisiéramos hacer una estadística de cuál es la altura de los alumnos de un grupo de 50 alumnos, pues con 50 datos pues sería fácil perderme. Entonces sí tendría que ordenar, sí tendría que agrupar. Ok, ¿cuáles son las características de los datos no agrupados? Los datos se presentan tal como se recabaron, es decir, como fueron obtenidos en el proceso de observación, encuestas, entrevistas a nuestra muestra o a nuestra población. Ok, otra característica es que no es necesario clasificar ni generar una tabla de frecuencias, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y por último, una muestra menor a 20 elementos. Ok. Sí es importante los datos agrupados, que son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20 o más elementos, por lo que para ser analizados
para ser presentados, pues requieren ser agrupados en clases. Esta parte la vamos a ver en la siguiente tema, y esto lo vamos a hacer a partir de ciertas características. ¿Cuáles son ellas? Su objetivo es resumir la información, tenerlo lo mejor concentrado para que podamos ubicar la información. Comúnmente pertenecen a una muestra mayor a 20 elementos, por lo cual requieren ser agrupados. Esto implica ordenar, clasificar y expresarlos en una tabla de frecuencias. Y se agrupan los datos de una forma coherente y lógica, mediante, una vez más, una tabla de frecuencias. Pero entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, bueno, es el número de veces que se repite un valor. Al momento de estar elaborando una entrevista, un cuestionario o cualquier método que vamos a obtener datos, es posible que se vayan a repetir ciertas respuestas y entonces aparece la frecuencia. Frecuencia relativa es el número de veces que se repite un dato dividido entre el total de ellos. Quiere decir que si tenemos 50 alumnos que vamos a entrevistar, y si estamos entrevistando cuánto mide un alumno, entonces puede ser que un alumno mida 1.80 metros. Esto lo vamos a dividir, este dato, o mejor dicho, la frecuencia que se repita este dato. Vamos a pensar que 10 alumnos de los 50 comentaron que miden 1.80, entonces 10 entre la cantidad que son 50, y eso nos daría la frecuencia relativa. Ok. Por último, el rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor del conjunto de datos. Esto lo vamos a poder comprender en la siguiente situación problema. Dice así: en la siguiente tabla se muestra el tiempo en minutos que tardó un velador en hacer su ronda nocturna. ¿Qué vamos a determinar? Número A, el rango. Número B, con qué frecuencia tardó 18 minutos en hacer la ronda. Y número C, cuál es el valor de la frecuencia relativa de las veces que demoró 20 minutos en hacer la ronda nocturna. Ok, entonces aquí tenemos nuestra tabla. Primero, pues vamos a contabilizar cuántos datos tenemos. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7 por 2, 4, 5. Tendríamos 7 por 5, 35 datos. Quiere decir 35 veces que se hizo esta muestra. Ok, donde cada valor representa el tiempo en minutos que tarda un velador en hacer su ronda. Como podemos observar, los datos no están ordenados ni organizados. Entonces, la solución, lo primero que nos conviene es ordenar los datos para responder con mayor facilidad, y eso lo vamos a ver en la siguiente tabla. De esta manera organizamos nuestros datos de forma ordenada para que así podamos ver cuáles son los datos y cuál es su frecuencia. Ok, aquí se están ordenando. Ahora sí, no es lo mismo que tenga los datos de esta manera desorganizados o desordenados a que lo tenga de esta otra forma. Ok, la cantidad total de datos es n y es 35, y el rango, para contestar el inciso A, es la diferencia del valor mayor, que aquí lo tenemos, que es 21, menos el valor menor, que es 15. Esto nos da
21 menos 15, 6 minutos es lo que tenemos de rango entre un valor mayor y el menor. Ok, siguiente, la frecuencia. Dijimos que la frecuencia es el número de veces que se repite un valor. Primero, voy a identificar los valores que tengo como respuestas. Y en este caso es 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Estos datos los voy a organizar en una tabla de frecuencias. Y voy a calcular su frecuencia. Cuántas veces se repite el 15, cuántas veces se repite el 16, hasta llegar al 21. Entonces, aquí lo vemos. Valor 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Y cuántas veces se repite el 15? 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente hasta llegar al 21. Una vez que tengo mi tabla de frecuencias, entonces si yo sumo las frecuencias, me va a dar el total de los datos. Ok, y de esta manera podemos resolver la pregunta: ¿cuántas veces se repite la ronda de 18 minutos? Y podemos ver que 10 veces. Por último, la frecuencia relativa. ¿Cuántas veces o cuál es el valor de la frecuencia relativa de las veces que demoró 20 minutos en hacer la ronda nocturna? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a anexarle una columna más a la derecha, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a que en esta columna voy a hacer las operaciones de la frecuencia relativa. Frecuencia relativa es el número de veces que se repite un dato, que es la frecuencia que ya sacamos, dividido entre el total de datos n, expresado en decimal. Vamos a tratar de estar trabajando 3 decimales a lo mucho. Apoyándonos en la tabla de frecuencias elaborada en el inciso anterior, anexamos la columna. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir esta frecuencia 3 del valor 15 entre el total. 3 entre 35 me da 0.086. Esto lo voy a hacer repetidas veces. Ahora el 6 entre el 35, el 6 entre el 35, el 10 entre el 35, hasta llegar a la última frecuencia del valor 21. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, el valor total será de 1. Ahora, ya sea que lo deje expresado en forma decimal, que es lo más correcto, o en forma de porcentaje, donde el 0.086 equivale a 8.6%. ¿Sale? Ok. Entonces este valor lo multiplico por 100 y ya me daría entonces la frecuencia relativa en porcentaje. Bueno, esta es nuestra tabla y de este ejercicio vamos a hacer 2 actividades propuestas relacionado a frecuencias y tabla de frecuencias. También anexo a estos ejercicios vamos a elaborar una tabla, pero en una hoja de Excel para poderlo ir practicando. Al final de la unidad vamos a presentar en Excel una tabla más compleja con diferentes columnas donde tengamos el valor que está representado con la letra I, tengamos nuestra frecuencias relativas y cada uno de los temas que vamos a ir viendo día con día. Bueno, eso es todo. Esperemos que no hayamos tenido alguna duda
de este tema. Voy a subir una actividad y con eso cerraríamos dicho tema. Gracias, chicos, y pues eso sería todo por hoy. Eso es todo, amigos.